Vamos a orar al Señor para que nos conceda de su bien la meditación de la palabra. Señor mío, muchas gracias, Padre, por tu bondad y tu misericordia a nosotros. Que ciertamente, Señor, nos concedes así el estar reunidos delante de ti, también conforme nos has enseñado. Y rogándote, mi Dios, que tú nos bendigas, nos concedas, Señor, buena meditación en tu palabra. Y así, Señor, concedas también fe y ánimo a nuestros espíritus, Señor. Te ruego tu edificación, Padre, a nosotros y nos bendigas, mi Dios, en esta mañana. Amén. Amén, amados. Vamos a abrir la escritura en el libro de los Salmos. El Salmo número 7. Versículo 11 al 13 dice la escritura. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Y esta escritura, mis hermanos, es verdadera. Aún antes de esta peste que nuestro Dios ha enviado a la tierra, y también en estos días que Él está haciendo esto. Y dice la escritura que Él está airado contra el impío todos los días. Y lo que está sucediendo, mis hermanos, es manifestación de su ira y de su enojo. Aquí no hay misericordia y amor hacia estos impíos que el Señor está matando. Ni amor general, ni gracia común, ni ninguna de esas cosas. Lo que el Señor está manifestando es su ira y su enojo. Y dice, si no se arrepiente, Él afilará su espada. Y armado tiene ya su arco. Y son armas de guerra. Son armas de destrucción. Son armas que se usan para matar. Y dice, asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Y esta peste es su arma de muerte también contra los impíos. Y dice, afilará su espada. Y recordemos la escritura que leímos, la enseñanza anterior, como el ángel de Jehová estaba con su espada, con su mano alzada contra Jerusalén. Y así el Señor está haciendo, mis hermanos, por cuanto Él está airado contra el impío todos los días. Y ciertamente los hombres estarán preguntando, ¿pero qué? ¿Dios no es amor? ¿Dios no es bueno? ¿Por qué pasan estas cosas? Y tendríamos que decir, ciertamente Dios es amor y Dios es bueno, pero también está airado contra el impío todos los días. Y allí no hay actuación ni afecto contra los que Él está matando, sino ira y enojo. Y está haciendo así contra ellos. Vayamos nuevamente a Deuteronomio 32. Estos días, desde el domingo, meditando en el Señor, toda su obra, todo lo que Él está haciendo, mis hermanos, es glorioso. Y les exhorto a que estemos así, meditando en lo que el Señor hace, lo que pasa en las calles, lo que llegamos a oír. Entonces estemos meditando en estas cosas conforme a las Escrituras. Miren Deuteronomio 32 lo que dice. Desde el versículo 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio,
yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Y así el Señor, tomando su reluciente espada, echando mano del juicio, y dice, dará retribución a los que le aborrecen. Porque todo aquel que no ha creído en Cristo Jesús, le aborrece. Todo aquel que no se ha vuelto a Él humillado, le aborrece. Y por cuanto las naciones están así, aunque ciertamente hay pueblo de Dios en todo lugar, pero la mayoría de las naciones está vuelta contra Él, dándole la espalda, Él le está dando la retribución a estos sus enemigos. Y embriagando de sangre sus saetas y su espada devorando carne. Éxodo 15. El Señor saca a Israel de Egipto, cruzan el mar. El pueblo ve los cuerpos muertos también de los egipcios en el mar. Y una de las cosas que el pueblo hace a causa de los juicios de Dios y cómo es libertado es alabar. Miren lo que dice. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Dios tiene armas de muerte, afilaré mi reluciente espada, echaré mano del juicio, daré retribución, por cuanto Él es varón de guerra. Y amados, meditaba en esto, puesto que en estos días, con todas estas medidas que por lo menos este país y otros más están tomando, hay algunas palabras que están usando los incrédulos en cuanto a todo esto. Por ejemplo, el ministro de Defensa de este país dice que ellos están frente a un enemigo peligroso e invisible, que ha matado mucha gente en Italia y España. Le faltó China y otras naciones. Pero miren las palabras que usa. Un enemigo, un adversario peligroso e invisible. Claro, él se refiere al virus. Pero nosotros debemos entender quién es el que está peleando contra ellos. Y quién es el que está haciendo guerra contra los hombres. Jehová es su nombre. Y aún los médicos, las enfermeras, tienen una frase que también es de guerra. Dicen, nosotros estamos en primera línea. Adelante, en la batalla. Jehová ya ha matado a algunos que están en primera línea. Ya les ha dado muerte. Médicos, ya Él ha matado. Miren cómo hablan, mis hermanos. Y aún los hombres dándose ánimo así entre ellos, diciendo, evitemos la aglomeración de gente, hagamos caso de la cuarentena, para que al final podamos decir que Perú ganó esta batalla. Hermanos míos, estemos entendidos de la obra de nuestro Dios. Los impíos hablan así, pero nosotros debemos entender contra quién es la guerra que ellos tienen, cuál es la batalla que ellos tienen y cuál es el adversario invisible contra el cual pelean. Su nombre, mis hermanos, es Jehová, es nuestro Dios. Y, hermanos, aquí la Escritura testifica ciertamente que Él es varón de guerra. Y luego habla acerca de las obras que el Señor hizo, cómo Él introdujo a los egipcios al mar y cómo los mató Él mismo. Ahora, miren el versículo 14, lo que dice de Éxodo 15.
lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. ¿Y no es así que las naciones están? Hermanos míos, los hombres en la calle, cuando hemos salido con sus mascarillas y tratando de guardar la distancia respectiva que han dicho, y les decía, están con temor, ¿no? Tienen temor. Claro que están con temor, están temblando. Aunque ignoran y no ven que esto es de Jehová. Pero tienen temor, les ha sobrecogido temblor y espanto. Y de alguna u otra manera tratan de darse ánimo, porque están atemorizados. Y salen en las noches a sus balcones a aplaudir. Y los hombres podrían decir, oye, no, sí, es que están los médicos, las enfermeras, y hay que aplaudirles, hay que darles ánimo. Hermanos míos, añaden más maldad a su maldad, honrando a la criatura antes que al Creador. ¿Acaso ellos podrán detener la mano de Jehová? Nada pueden hacer. Y hay médicos que dicen ellos mismos y enfermeras, tenemos miedo, pero estamos allí, tenemos miedo. Hermanos míos, el enemigo contra el cual se están enfrentando ciertamente es poderoso, es nuestro Dios. Nuestro Dios. Ahora, miren hermanos míos, algo que también meditaba. Nuestro Dios es poderoso, grande y fuerte en batalla. Y Él solo está haciendo todo esto contra las naciones. Él solo. Él solo. Sin armas carnales, sin bombas, sin carros, sin caballos, sin jinetes, sin nada terrenal. Él solo está haciendo todo esto. Él solo. Él solo tiene consternados, ha tenido consternados a los de China, tiene consternados a Italia, a Estados Unidos, a Rusia, a grandes naciones que son estimadas como potencias, que tienen gran armamento y de las cuales una nación a la otra le tiene temor si aprieta algún botón para una bomba. Le tienen temor, pero ahora están consternados y atemorizados. Uno solo los tiene así, es Jehová. Todas las naciones así. Y los mapas que ellos ponen de a dónde ha llegado la peste, hermano, uno ve los mapas y es como si hubiera bombardeado en esas naciones. Por aquí, por allá, bombardeos. Es Jehová, mis hermanos, desde los cielos revelando su ira contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Porque estas naciones no le han dado honra y gloria ni alabanza, sino que son soberbios y altivos. Y Europa llena de sodomía también, como estas naciones también de América. Pero ellos más avanzados en la sodomía, en la maldad, que las naciones aquí en América. Y Jehová dando muerte por aquí y por allá, matando. Matando así a sus enemigos. Ahora, hermanos, la gente se da ánimo y está esperando que esto acabe. Está esperando que esto acabe. Y meditaba en esto también, mis hermanos, porque no, si nosotros ponemos las medidas preventivas, estos 15 días de cuarentena, nos salimos, a partir de las 8 de la noche hasta las 5 ya nadie puede salir porque hay que evitar el contacto y mucha aglomeración de gente para que el virus no se expanda. Entonces todas esas medidas preventivas, ellos creen que con eso van a detener la obra de nuestro Dios. Ahora, debemos saber, mis hermanos, que si en alguna de estas naciones esto se detiene, no es por las medidas preventivas que han tomado. Recuerden nuevamente el pasaje en Samuel, el ángel de Jehová, David lo ve y Jehová dice, detén tu mano. Detén tu mano.
Y hermanos, creo firmemente conforme a la doctrina. La razón por la cual Jehová detendría su mano es, por un lado, que ya dio muerte en ese lugar a todos los que él quería matar. Mató a sus enemigos en ese lugar, ya. A los que él determinó así matar con esta plaga, los mató. Listo. Pero también por causa de los escogidos. Porque aún entre los incrédulos, hoy en día hay escogidos de nuestro Dios. Y si él acabara con una nación entera, oye, aún hay escogidos allí. Y aún hay justos. Recuerden Génesis 18. Luego lo leeremos. Como Abraham ora. Quizás hayan tantos justos en la ciudad. La perdonaré, no por los incrédulos, esos que él hubiese matado, sino por los justos. Entonces, si aún en Perú no hubiera muerte y Jehová no hiciera mayor estrago en esta nación, es por causa de los justos y por los que él tiene escogidos en esta nación. Es por su pueblo, mis hermanos. Porque cuando venga la destrucción completa, será cuando él se manifieste gloriosamente en las nubes del cielo. Allí sí, no escapará ningún impío. Si algún impío queda con vida, luego de que Jehová detenga su mano, tal vez sea escogido. Y si no lo es, Jehová lo tiene reservado para otra matanza. Para otro día de matanza. Porque el día de la venganza está en su corazón. Entonces, si esto se llegase a detener, mis hermanos, eso es conforme a la doctrina. Por causa de los justos y de los escogidos. Esa es la verdad de Dios. Entonces, estas cosas, amados, meditaba en el Señor en cuanto a su obra que viene haciendo en estos días también. Ahora, meditábamos la enseñanza anterior acerca de que estas son las maldiciones de Jehová contra los impíos. Es su ira contra los impíos. Y los que está matando son los que él ha preparado ya de antemano para destrucción. Y los está maldiciendo así, matando bajo su ira. Ni uno de ellos escapará. Ahora, también decíamos que vamos a meditar qué hacemos nosotros los creyentes frente a esto. ¿Qué podemos decir conforme a las Escrituras respecto a los creyentes? Ya, esto es una maldición, esto es un juicio, esta es la ira de Dios contra los impíos. ¿Y los creyentes? Ahora, quiero que abramos en Gálatas 3, mis hermanos. Conforme hemos leído en Deuteronomio 28, estas son las maldiciones de Jehová contra los impíos que no han guardado sus mandamientos, que han quebrantado su ley, por cuanto no han atesorado las palabras del Dios vivo. Entonces, si estas son maldiciones, ¿qué pasa con los creyentes? Y vamos a leer allí en Gálatas, capítulo 3, amados. Desde el versículo número 6, dice: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Y esta bendición nos ha alcanzado por la fe en Jesucristo. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Maldito el que no permanece en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es maldito el que no las hace
Por lo cual viene la maldición que en Deuteronomio dice contra los que no guardan sus mandamientos, los que no permanecen en la ley. Ahora, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Esta peste, la maldición de Jehová, contra los que no guardan los mandamientos. Nosotros, por nosotros mismos, no hemos guardado los mandamientos de Dios. Pero Cristo Jesús se hizo maldición por nosotros. Y Él llevó toda esa ira de la cual habla el libro de la ley que debía llevar el que no guardare los mandamientos. Él la llevó por nosotros. Fue hecho por nosotros maldición, anatema. De tal manera que esa maldición que debía caer sobre nosotros fue sobre Jesucristo. Y ahora que ha venido, versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ya no hay maldición para nosotros. Cristo Jesús fue hecho por nosotros maldición. No hubiéramos convertido jamás nosotros por nuestras obras la maldición en bendición. Pero Cristo Jesús, Él llevó la maldición y ahora nos ha bendecido. Entonces, amados míos, esto es conforme a la doctrina de la justificación. Cristo Jesús se puso en lugar nuestro, hecho por nosotros maldición, para nosotros ahora ser bendecidos. ¿Qué creemos entonces? ¿Qué debemos hacer los creyentes? Recordar la doctrina de la justificación. Miren Romanos 5. Cristo llevó la maldición, mis hermanos, por nosotros. Eso nos libra de la maldición de Jehová, de la ira de Jehová. Romanos 5 dice, versículo 8, desde el 6, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No habíamos aún nacido y aun cuando nacimos no habíamos creído en el Señor. Pasaron varios años en nuestra impiedad. Pero cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya nos tenía destinados para esta salvación grande. Murió por nosotros. Pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por Él seremos salvos de la ira. Y este juicio de Jehová, esta pestilencia, es maldición de Jehová contra los impíos. Su ira contra ellos. ¿Y quién nos libra? Jesucristo. Cristo Jesús por su sangre nos ha librado de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, estando en enemistad, Dios no nos mató en su ira y en su enojo, porque Cristo había muerto por nosotros para salvarnos en el tiempo señalado. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, dice, estando ya justificados en su sangre, dice, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ya estando reconciliados, ya siendo creyentes, ya siendo hijos de Dios, ¿cómo nos va a condenar entonces? ¿Cómo nos va a castigar bajo una maldición que Él está enviando contra los impíos? No. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Seremos salvos de la ira por la vida de Jesús. Entonces, el que seamos librados, mis hermanos, de la ira, no consiste en obra alguna nuestra, sino en el sacrificio de Cristo.
hecho por nosotros maldición. Y esto es conforme a la doctrina, mis hermanos. Y Abraham conocía la doctrina de la justificación. Génesis 18. Génesis 18. El Señor va a destruir Sodoma y Gomorra. Versículo 16. Miren lo que dice en adelante. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Miren la pregunta que hace el Señor Abraham al Señor. ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Miren el entendimiento de Abraham acerca de la justicia de Dios y de la justificación. Dice: ¿destruirás a los justos con el impío? Abraham, conforme al conocimiento de Dios que tenía, oye, no, Dios, ¿cómo va a hacer esto? Por eso le pregunta: ¿destruirás al justo con el impío? Y luego dice: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. ¿Cómo va a ser tratado el justo como el impío? Hermanos míos, el justo, los justos, no, Dios no los puede tratar como si fueran impíos. Porque Él es justo. Y en Cristo Jesús los ha justificado. ¿Cómo pues los va a tratar como si siguiesen siendo impíos? Y esta peste y esta mortandad es obra de Jehová contra los impíos en su ira y en su enojo. Entonces, ¿cómo va a tratar a los justos como si fuesen impíos? En ninguna manera. No puede Jehová hacer injusticia. El juez de toda la tierra va a hacer lo que es justo. Hermanos míos, entonces, recordemos la doctrina de la justificación. Jehová no nos va a tratar como si fuéramos impíos, porque ya trató a Jesucristo así en nuestro lugar. Es terrible, mis hermanos, y es necesario seguir hablando de estos hombres así, que medran falsificando la verdad. Mi hermano me corrigió diciéndome: no es medran la verdad solamente, sino medran falsificando la verdad. ¿Por qué? Estos hombres que hablan de la sola fe, la sola gracia, la justificación por la fe sola, están temblando y temerosos de que esta plaga les llegue. Y están encerrados seguramente en sus casas con tapabocas y lavándose las manos y con alcohol en sus manos, porque tienen miedo de que esta plaga les llegue. Y la justificación por la fe. Esto es justificación. Dios no va a tratar al justo como si fuera impío.
Pero claro, es que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y pueden hablarte muy bien de la doctrina de la justificación, pero para vivirla es otra cosa. Jehová, mis hermanos, no va a hacer injusticia en este tiempo que ha enviado esta plaga. Esta no vendrá contra nosotros, porque Él ya nos ha justificado en Cristo Jesús por la fe. Ya no vendrá así a tratarnos como si fuéramos impíos. Miren, Éxodo 8. Israel estaba en Egipto y Jehová iba a enviar sus plagas, sus juicios contra Faraón y los egipcios. Éxodo 8, vamos a leer del versículo 20 al 23. Dice, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río, y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Es decir, vendrá moscas sobre los egipcios, pero no sobre mi pueblo, para que se sepa que yo soy Jehová. Él ama su nombre. No hará venir estas moscas sobre su pueblo, porque Él ama su nombre. Versículo 23. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Miren la palabra, hermanos, que usa. Yo pondré redención, rescate, liberación. Liberaré a mi pueblo, mas a ti no. Y así sucedió. Vino mosca sobre los egipcios. Capítulo 9. Desde el versículo 1 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará reparación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. ¿Ven? Redención, separación. Fijó un plazo, y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Hizo redención. Y por amor a su pueblo, aún su ganado no murió. ¿Ven? Separación, redención que hace nuestro Dios. Versículo 13 en adelante, el Señor también habla de esta plaga que iba a venir granizo y fuego contra Egipto y que los iba a herir a ellos. Y miren lo que dice, versículo 25 y 26. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Su pueblo. Y entendamos, Israel es una figura de la iglesia. Es una sombra del pueblo de Dios. Del verdadero Israel de Dios. Y el Señor hace así redención, hace rescate,
Citábamos la enseñanza anterior, la escritura de Ezequiel 14. Si enviare mis 4 juicios, dice, espada, hambre, pestilencia y fieras. Y dice, si la tierra pecare pérfidamente rebelándose contra mí, y él envía la pestilencia. Y dice, si estuviesen en la tierra estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían sus vidas. ¿Ven la justicia? Y Noé alcanzó justicia, Daniel y Job, por cuanto Cristo Jesús murió por ellos también. La justicia, habiendo pasado por alto esos tiempos. Y así el Señor justificó a Noé, a Job y a Daniel. Y el Señor puede decir que ellos por su justicia librarían su vida. Y porque también andaron rectamente. Fueron justificados por la fe sin obras. Y luego de eso anduvieron rectamente. Y fueron librados. Ahora, la última plaga que el Señor envía, miren, en Éxodo 12. Iba a enviar su última plaga contra el corazón de Faraón. Iba a haber mortandad. Y el Señor iba a mandar muerte a los primogénitos de Egipto. Desde el hombre hasta la bestia, dice el Salmo. Ahora, aquí va a pasar con el pueblo de Israel. Versículo 12 al 13. Miren lo que dice de Éxodo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El Señor les dijo, tomen un cordero, tomen la sangre de este en un lebrillo y úntenlo en los dinteles de la puerta, para que cuando pase la mortandad, vea la sangre, cuando pase y vea la sangre no muera nadie allí. Y así aconteció, mis hermanos. Vino la mortandad y en las puertas donde estaba la sangre no vino allí muerte, no vino allí mortandad, por cuanto pusieron la sangre de los animales en los dinteles. Ahora, quiero que leamos en 1 de Pedro 1. Era la Pascua. La sangre de la víctima de la Pascua, que iba a ser inmolada. Todas estas palabras que habla la Escritura así, son una figura de Cristo Jesús, el Cordero, sin defecto, sin tacha, debía ser. 1 de Pedro 1, versículo 1 y 2 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. La sangre del Cordero nos ha sido rociada. Y esto no tiene nada que ver con lo que hacen los pentecostales y los carismáticos. Me cubro con la sangre de Cristo. No, en ninguna manera. Es que por Cristo Jesús hemos sido lavados por su sangre. El que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, ¿no hará separación, no hará redención Jehová entre los impíos y su pueblo? Claro que sí, hará esta separación. Y así el Señor hace justicia. Por lo cual, amados míos, ¿qué debemos hacer? Recordar la doctrina de la justificación. Porque Jehová ya no nos tratará como si fuésemos impíos. Su ira se ha apartado. Y si hemos sido reconciliados,
Por medio de la sangre de Jesús, por Él seremos salvos de la ira. Y si leemos en el libro de Apocalipsis, las copas de la ira caen sobre los impíos, no sobre los santos. No sobre los santos. Toda esa ira de la cual habla Apocalipsis, todo su juicio de Jehová es contra los impíos, sobre los impíos, no sobre los santos. Entonces, amados míos, creamos las Escrituras. Hemos sido justificados por Cristo Jesús por medio de la fe. Esto no vendrá contra nosotros, porque no es contra nosotros, sino contra los impíos. Ahora, también, vayamos a Romanos 1. Romanos 1, amados, versículo número 16 y 17. El texto favorito de los reformados y de los que recuerdan la reforma de Lutero. No de la que habla hebreo, pero no lo creen tampoco. Versículo 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y la justificación es el evangelio. Y hemos creído esto. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo debemos vivir durante estos días? Que dure la ira de Jehová contra los impíos, contra los pecadores. Por fe. Hemos sido justificados por fe y vivimos aún nuestros días en esta tierra después de aquel día que nos justificó el Señor por fe. ¿Fe en qué? Recordando la obra de Cristo Jesús, que Él murió por nosotros y que esto no es contra nosotros. La justificación. Esto no tiene nada que ver con nosotros, mis hermanos. En cuanto a que Jehová está airado. No, ya la ira se ha apartado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay ninguna condenación. Hemos sido librados de la maldición, de la condenación, de la ira. Porque no nos ha puesto para ira nuestro Dios. Entonces debemos vivir por fe, recordando la gloriosa justificación, el evangelio, mis hermanos, que hemos aprendido ya por el Señor Jesús en su palabra. Miren Proverbios 3. Vivir por fe y haciendo obras dignas del evangelio, de justicia también. Proverbios 3. Miren lo que dice desde el versículo 21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Amados, guardemos las palabras del Señor. Recordemos el evangelio, la justificación por la fe. Y andaremos confiadamente, nuestro pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. ¿Por qué? Porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. La fe, ven, Jehová será tu confianza. Tengamos la fe de nuestro Padre. No Lutero ni ellos, no, de Abraham. La fe de Abraham. Ellos son nuestros padres, los verdaderos padres de la iglesia. Abraham, Isaac y Jacob. Y Abraham dijo: ¿castigarás al justo con el impío? Lejos de ti el acertar. Y Jehová le respondió conforme a eso. Porque no castigó al justo con el impío, sino que sacó al justo Lot de allí. ¿Ve? La justificación. Entonces, Jehová será nuestra confianza. Tengamos fe en nuestro Dios, en sus obras de justicia, que no nos tratará así. Y la escritura que leíamos, la enseñanza anterior, versículo 33, dice: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. La maldición, la ira, el enojo, el furor, la mortandad
está en la casa del impío. Y si aún en alguna casa no hubiere muerte, vendrá mortandad igual de Jehová, de alguna u otra manera. Recuerden lo que decía, el que escape de la espada, morirá de peste en la ciudad o de hambre. De alguna u otra manera, Jehová lo va a matar. Porque la maldición está en la casa del impío. Pero ¿qué hay en nuestra morada? Bendición. La bendición de Abraham nos ha alcanzado a nosotros los gentiles por la fe en Jesucristo. Entonces, amados míos, tengamos fe y tengamos paz en nuestro Dios. Y el Salmo número 91. Si hay alguno de los salmos que es más conocido entre los evangélicos, y aún hemos visto en carros de impíos así, es este salmo. Pero es necesario no solamente tenerlo por allí escrito o que los impíos lo conozcan, sino creerlo. Por lo que dice allí. Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Un lugar seguro, la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Jehová será tu confianza. Esperanza mía, castillo mío. Un lugar fuerte. Porque torre fuerte es el nombre de Jehová. Y dice, versículo 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Esto es verdad? Completamente. Esto es verdadero. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Como la gallina que junta sus polluelos debajo de sus alas. Y esto lo hemos visto. Como cuando va a llover, la gallina abre sus alas y todos sus polluelos, los que son de ella, van y se refugian debajo de sus alas. Los que no son de ella, no se refugian. Nosotros somos del Señor. Y debajo de sus alas estaremos seguros. Y dice, escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Las saetas son su ira contra el impío, como hemos leído en el Salmo 7. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Ni de noche ni de día. No vamos a temer. No hay que temer, mis hermanos. No hay temor. No debe haber temor, porque hay uno que ha dicho, no temáis. Yo soy Jehová, no temas. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Por tanto no temeremos, aunque ¿qué pase? Aunque la tierra sea removida. Aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque los mares bramen y se turben sus aguas. Y tiemblen los montes a causa de su braveza. No temeremos. Dice el Señor, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Entonces, hermanos míos, ¿cómo debemos estar en medio de todo esto? Quietos, confiados en nuestro Dios. Y salimos a comprar, entonces, quietos. La gente está así, atemorizada. Dice, versículo 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y estamos viendo cómo Jehová está matando. La recompensa, el debido pago a su extravío, les está dando lo que merecen. Estamos viendo la recompensa de los impíos. ¿Por qué? Porque hemos puesto a Jehová, que es nuestra esperanza, al Altísimo por nuestra habitación. Por lo cual no nos sobrevendrá mal, ni plaga tocará nuestra morada. La bendición está en la morada de los justos. Este salmo es verdadero, mis hermanos. Entonces, tengamos fe en nuestro Dios y creamos sus palabras. Ahora, esto no es como también algunos evangélicos, algunos falsos también han hecho.
hay que recitar este salmo 3 veces al día para que esto no nos pase. No. Eso es brujería. No. Tener fe en nuestro Dios. Como dijo Jesús, tener fe en Dios. Esto no se soluciona como ha hecho el falso Guillermo Maldonado echando fuera el coronavirus. No. Haciendo guerra espiritual. No. Y tampoco se soluciona como muchos tienen miedo, con lavarse las manos, con las mascarillas, con estas cosas. No, hay que mantener 1 metro de distancia. Y estamos confiados de que estamos reunidos, porque Jehová no nos va a tratar como si fuésemos impíos. Y mi hermano está cerca, y mi hermano está cerca. No tenemos temor. No. Y por ahí unos hermanos están con gripe. ¿Y por qué no tememos? Porque hemos creído en la justificación. Y no vamos a ser como estos falsos hombres también. Miguel Núñez ya desde antes que esto fuese una pandemia, mandó a su congregación ya no a saludarse, ni a abrazarse, ni darse la mano. Porque él tiene sus medidas preventivas. Claro, él es infectólogo, ¿no? Entonces cuando alguno está con gripe, no permite que alguno le salude. Y si alguno le quiere abrazar y está con gripe, él como que trata de esquivarlo para que no se le pegue la gripe. Temor. Temor. Y hermanos, no estamos diciendo que los creyentes no han enfermado, no enfermamos. Conforme a las Escrituras, nuestros hermanos se enfermaron. Algunos el Señor los hirió por pecado, otros los probó. Pero en ninguno de esos casos fue ira para condenación o por maldición. No. Pero estos hombres temen de esto porque no van a las Escrituras. Entonces ya nadie puede darse un abrazo ni un beso. Aunque ellos tampoco creen en esto, no lo practican, no lo creen porque es algo cultural. Pero nosotros no tenemos ningún problema, nos abrazamos y nos damos ósculos de amor porque nos amamos. Nos amamos. No guardamos la restricción de 1 metro de distancia. ¿Cómo van a ser los esposos? Y ese anhelo de que el esposo esté con la esposa. O si él me besara con los besos de sus labios. Porque hasta han restringido el besarse. Y no se debe faltar al deber conyugal. A menos que sea de mutuo consentimiento para ocuparse a la oración. Pero no dice nada que por pestes. Por ira de Jehová contra los impíos. Hermanos míos. ¿Y qué de aquellos padres que solamente tienen una cama y duermen con sus niños allí, juntos? ¿A dónde lo van a mandar? Hermanos, todas estas cosas son mandamientos de hombres que con el uso se destruyen. Estos sí son mandamientos de hombres. Los que Miguel Núñez y en la congregación también Ibegracia y donde Sujel Michelén han mandado, son mandamientos de hombres. Con el uso se destruye. No hay que estornudar así. Y claro, con esta misma parte donde te has llenado todo de saliva vas a abrir la puerta. Insensatez. Falta de fe, no se cree las Escrituras. Y claro, miren, ellos le han llamado a esto prudencia. Yo no sabía que ahora a la incredulidad se le llamaba prudencia. Ahora a la incredulidad se le llama prudencia. No, es incredulidad. No creen en el Dios vivo que ellos dicen creer. Mas amados, nosotros tengamos fe en nuestro Dios. Y gracias a nuestro Dios también hoy estamos congregados. ¿Por qué? Porque a diferencia de ellos y de la gran mayoría de evangélicos, por su gracia hemos entendido que no necesitamos locales grandes para acaparar a numerosa gente, ni lo que ellos han llamado sus templos, sino conforme a la doctrina, reunirnos en casa. Y como mis hermanos han orado también, sabemos que hay santos en distintos lugares del mundo reuniéndose en sus casas, conforme la Escritura.
Por eso citábamos la semana anterior, desde donde nace el sol hasta donde se pone, en todo lugar hay donde se ofrece incienso limpio a nuestro Dios. Pero hoy en día los locales de los evangélicos están cerrados por temor a que la peste les llegue, por prevención, por cuanto no han ido a las Escrituras para discernir lo que Jehová está haciendo. Amados, estemos agradecidos al Señor por su misericordia y el entendimiento que nos ha dado de su palabra. Estemos así agradecidos por esta su bondad. Isaías 8. Isaías 8, desde el versículo número 9, dice de esta manera. Reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, así nos ha dicho Jehová, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Miren, amados, hoy en día estos pueblos, las naciones, los hombres, están llamando a esto conspiración. No, lo que pasa es que esto es una guerra económica de Estados Unidos con China y Estados Unidos esto lo ha hecho en un laboratorio y lo ha mandado a China para que detengan allí en China toda la producción. No, es de Jehová. No, los chinos tienen la culpa, han dicho algunos también. Tampoco. No, el murciélago, el armadillo, el pangolín, no, eso. No. No, ninguna de estas cosas. Es Jehová, como ya hemos aprendido. Entonces, no llamemos conspiración a las cosas que este pueblo llama conspiración. Y aún añade, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Miren, hermanos míos. No temamos ni tengamos miedo. Jehová está por nosotros. Él está con nosotros. Y si dio a su Hijo Jesús por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos míos, podemos estar seguros y quietos, creyendo estas palabras. No tengáis temor, ni temamos lo que ellos temen. Y en la mañana salíamos con nuestro hermano Fran a comprar, y la cola allí para el supermercado, y no, hay que guardar distancia de 1 metro. Tienen miedo. Tienen miedo. Claro, pero cuando entraron todos abarrotados, ¿no? Cosas que con el uso se destruyen. Tienen miedo. Pero nosotros no, mis hermanos. Confiemos en nuestro Dios y temámosle también. Miren versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificado. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Debemos temer a nuestro Dios. No como quienes temen que Jehová los castigue con esa maldición. No. Sino como hijos reverentes. Porque aún de sus juicios debemos tener temor. Oye, cómo el Señor es temible, poderoso, cómo destruye a los hombres. Y termina con lo más estimado y más precioso de ellos. Y aún, amados míos, no tengamos temor ni miedo, porque también todo esto que los hombres están haciendo, no trabajando, guardando cuarentena, estando en sus casas, usando mascarillas, alcohol en gel, lavándose las manos, los evangélicos no congregando y no saliendo a las calles, y tantas medidas que han tomado de prevención, ¿saben por qué es? Porque tienen miedo a morir.
Esa es la razón. El miedo a morir. Porque saben que pueden morir. Amados, estamos confiados en nuestro Dios que esta plaga no nos va a tocar. Pero guardémonos de las habladurías de los hombres, de ese temor a la muerte. Recordemos la doctrina. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claro, los hombres no quieren morir porque toda su vida, su Dios es su vientre y todo lo suyo está en esta tierra. Solo piensan en lo terrenal. Pero amados, para nosotros el morir es ganancia. Y aún deseara yo mismo, como dice la Escritura, desearíamos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Porque esto es muchísimo mejor. Entonces aún de esto no tengamos temor. Y ciertamente, como lo hemos dicho antes, también nosotros vamos a morir. Pero no tengamos temor. Esto es muchísimo mejor. Partir y estar con el Señor, amados. Y claro, porque su vientre es su Dios de los impíos y solo piensan en lo terrenal. Y conforme a ello también meditaba en lo siguiente. Primera de Juan 2, amados. Primera de Juan 2, el versículo 15. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amados míos, y de algo de lo cual también he estado agradecido y meditando en el Señor, es cómo el Señor nos ha librado de las cosas de este mundo, que hoy día, en estos días, los impíos no pueden disfrutar. Están encerrados en su casa, no pueden salir al cine. Los cines están cerrados. No pueden salir a lugares de entretenimiento. No pueden. No hay discotecas. No hay cosas sublimes para ellos. Los grandes restaurantes donde ellos van a enaltecerse. Lugares de turismo están cerrados. No hay. Aún por ahí oía que unas mujeres están así preocupadas porque también las peluquerías están cerradas y se le van a notar las canas que se pintan. Hermanos míos, miren de las cosas las cuales el Señor nos ha librado. Miren, debemos estar agradecidos como el Señor nos ha limpiado. Y para nosotros no es difícil, no es complicado estar en nuestras casas. Y no es que lo hemos comenzado a hacer por esta cuarentena, no. Ya antes estábamos en nuestras casas. Y sí, salíamos a trabajar, ahora no podemos porque no hay quien compre nuestros productos que vendemos. Pero nosotros, el Señor nos ha enseñado a salir a lo necesario. Si vamos a un lugar, a adquirir lo que necesitamos. Si nos vamos a recrear un lugar, vamos, pero no estamos allí haciendo viajes turísticos. Si viajamos es para ir a visitar a nuestros hermanos en otras iglesias. Cine, es lamentable, mis hermanos, y terrible, que antes de que todas estas medidas se dieran, una congregación en República Dominicana, una mujer preguntó: ¿y ahora cómo vamos a hacer para ir al cine? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Es que claro, en esa congregación de Óscar Arocha permiten estas cosas. En vez de estar meditando en las obras de Jehová, están pensando cómo ahora soluciono para mi entretenimiento. O como le han llamado, mi ocio. Y Jehová aborrece la ociosidad. Porque fue el pecado de Sodoma, abundante ociosidad. Hermanos. Pero así están los hombres, hoy no lo tienen. Y también, amados, como el Señor ha enseñado también a su iglesia y a nuestras hermanas. Porque hoy en día la vanagloria de la vida ha enseñado a las mujeres y aún mujeres evangélicas
se casan, tienen hijos, pero no los crían. Están en la calle, trabajando. No porque necesitan. No. No han estudiado, tienen su profesión, entonces tengo que trabajar de lo que yo he estudiado. Y sus hijos en el guaguaguasi, en el nido, en el colegio o con la empleada. No los crían. Pero ahora están en su casa. Esas mujeres que no saben ni barrer, ni planchar, ni cocinar. Ahora, cuando la Escritura dice que la mujer debe ser cuidadosa de su casa. Hermanos, todo lo que el Señor está haciendo para trastornar a los pecadores. Y algo que también les decía a unos hermanos es, oye, estos días salir a la calle es un descanso también. Porque hay menos impíos en la calle y porque los impíos traen mucho mal. Y a veces medito, oye, será glorioso los cielos nuevos y tierra nueva, donde more la justicia y no entre el que haga inmundicia allí. Porque así está. Así está. ¿Por qué? Porque vivimos como Lot, en medio de Sodoma y Gomorra, afligidos por la nefanda conducta de ellos, oyendo y viendo sus hechos. Así. Pero estos días, al salir a la calle, a veces ha sido un refrigerio, pues, por esto mismo. Pero miren, amados, cómo el Señor nos ha enseñado a no amar al mundo y las cosas que están en el mundo. Y cómo ha trastornado a los pecadores, a los impíos. Aunque también debo decir que aunque les ha quitado el entretenimiento durante estos días que tienen fuera de la casa, también ahora están con entretenimiento dentro de las suyas. Con, hermanos míos, con la televisión y todas esas cosas. Y están así. Entonces, amados míos, es necesario que nosotros entendamos la obra de nuestro Dios, los juicios de nuestro Dios y también agradecidos de lo que Él ha hecho por nosotros, purificando para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y así el Señor haciendo en favor nuestro también. Y recordemos Romanos capítulo 12. Romanos 12. Versículo 1 y 2 dice: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y así el Señor también nos ha enseñado. Y nos enseña, conforme a Juan, que las cosas de este mundo van a pasar. Tantas cosas que son de este mundo van a pasar, que las cuales los impíos no tienen. Ahora mismo no trabajamos, pero no porque sea del mundo, sino porque el Señor dijo que debíamos trabajar. Pero hay cosas que sí son del mundo, son mundanas, que los mundanos practican. Terriblemente algunos evangélicos también participan de esas malas obras y esas cosas van a pasar. Gracias a nuestro Señor que nos ha concedido también el entender esto y estar libre de esas cosas. Y de esperar que se acaben estos 15 días para poder salir a esas cosas, ¿no? Dejemos el mundo con sus disoluciones. Nosotros, mis hermanos, renovemos nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios. Y así presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios. Ahora, algo más, amados. Por lo cual también ruego que estemos orando. Como mencioné conforme a la escritura de Génesis 18, quizá habrá 50 justos. Si hay algo por lo que sí podemos orar, mis hermanos, es por los justos. Y
aún mis hermanos, por los escogidos del Señor. Que el Señor salve a su pueblo. Que en la ira se acuerde de la misericordia. Y que aún mis hermanos, tome a bien, conforme a su sabiduría, usar esto para salvar a su pueblo, a sus escogidos. Sí. Nosotros, gracias al Señor, hemos venido anunciando desde antes todas estas cosas también. Y esperamos que el Señor conceda salvación a su pueblo. Pero podemos orar también por esto, para que cuando anunciemos el Evangelio, el Señor conceda que hayan escogidos. Porque así también el Señor se acuerde, mis hermanos, de su misericordia por su pueblo, en estos días en los cuales está mostrando su ira contra los impíos. Y también algo que es bueno, ambas cosas. Oye, Señor, salva a tus escogidos, a tu pueblo. También el Salmo 97 dice: el Salmo 97, el versículo número 8 dice: oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Oramos por el pueblo del Señor, oramos por los escogidos, y también nos podemos gozar por los juicios de Jehová. Oye Sión, y nosotros somos Sión, nosotros somos de Judá, somos los verdaderos judíos, en corazón, no en carne. Y dice: oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Aún puede haber gozo y alegría por los juicios de Jehová en la tierra, por lo que Él está haciendo en la tierra. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá se gozaron por tus juicios. Ahora, a esta plaga los hombres le han llamado coronavirus, y algunos ya simplemente dicen: tiene corona. Y yo les debo decir que nosotros tenemos corona. Sí, pero no piensen el coronavirus. Proverbios 4. Tenemos corona, amados míos, pero no el coronavirus. Desde el versículo 1 de Proverbios 4 dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Y aquí la sabiduría de Dios, Cristo y sus palabras. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Abracemos la sabiduría, corona de hermosura nos entregará. La sabiduría es hermosa, una corona de hermosura nos entregará. Esa es la corona que tenemos, no coronavirus. Esta es la corona de Jehová para los justos, para los creyentes. Miren el Salmo 103. Salmo 103 dice, desde el versículo 1: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades,
el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Corona de favores y misericordia. La misericordia es su amor, no su ira, no su maldición. Nos corona de favores. Amados, Él nos proveerá en estos días. Si esta medida de 15 días se llegase a extender y llegase a escasear, el Señor nos va a ayudar. No debemos estar como los impíos llenando todos los carritos, comprando 50 paquetes de papel higiénico. No. Y comprándose todos los kilos de arroz que pueden llevarse. ¿Por qué? Porque no tienen fe en Dios. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y aún nos puede dar de comer por medio de los cuervos, como hizo con el profeta. Entonces, favores, misericordias de nuestro Dios, a nuestra cabeza, corona de favores y misericordias. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, dice Proverbios. Entonces, corona de favores y misericordia. Y hay una corona que nos será dada. Segunda de Timoteo. Capítulo 4. Nuestro hermano Pablo estaba para ya ser sacrificado. El tiempo de su partida estaba cercano. Versículos 7 y 8 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Amemos la venida del Señor. Anhelémosla y oremos. Sí, Señor Jesús, ven pronto. Y se nos dará, dice, la corona de justicia. No solamente a Pablo. No es que él fue apóstol. No solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. La razón no fue porque era apóstol. La razón fue porque amaba la venida del Señor. A los que aman su venida. Amemos la venida del Señor y en aquel día nos será dada la corona de justicia. No el coronavirus. La corona de justicia, amados míos. Entonces, amados, estemos confiados en nuestro Señor. Porque también, y espero que el Señor nos conceda, Él viene pronto. Y conforme está escrito también en Mateo 24. Entonces, amemos su venida. El Señor nos conceda meditar más en estas cosas. Pero miren, amados míos, todo el bien del cual habla la Escritura de nuestro Dios a favor de los justos y de los escogidos que Él tiene, y todo el mal que Él ha prometido contra los impíos. Y el Señor no va a retardar su promesa, sino que Él es paciente para con nosotros, los escogidos, los que aún no han creído también, los elegidos según la presencia de Dios. Él es paciente también para con ellos, para que no perezcan, sino para que procedan al arrepentimiento. Pero a los otros, a los vasos de ira preparados para destrucción, los va a matar con esta peste o con otros juicios que Él envíe sobre la tierra. Así que estemos confiados en nuestro Dios, mis hermanos, porque en Cristo Jesús hemos sido justificados, librados de su ira. Y como dicen las palabras, no temamos, no tengamos miedo, el Señor está con nosotros. Amén. Oremos al Padre, amados. Señor mío, muchas gracias, mi Dios, por tu bien y tu misericordia, Padre. Por cómo tú nos concedes en tu doctrina el entender tu palabra, Señor, tu verdad. Y entendemos, Señor, que esta es tu misericordia a nosotros, Señor. Porque antes andábamos igual, de muchos de los cuales ahora decimos que siguen así, Señor. Pero te has compadecido de nosotros, Señor. Nos has revelado tus palabras.
Oh, muchas gracias, Señor, por tu Hijo Jesús. Porque por medio de Él podemos estar confiados de que esto no nos tocará, Señor. No temeremos de esta peste ni de esta plaga, Señor. Porque tú eres nuestra confianza y nuestro castillo, Señor. Y nos has dicho que no temamos. Muchas gracias, nuestro buen Dios, por toda esta tu misericordia, Padre. Amén.